parece muy inestable y a lo mejor se cae. Plom. Si supone que en algo pro debería aguantar un bolazo. Debería, pero está ya un poco rota. Estoy esperando a que tu perro... ¡No! No. 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 Ven aquí. Y siéntate. Muy bien. Oye, ¿me vas a dejar hacer el vídeo? Venga, vale. Hola, estamos... No podemos hacer así el vídeo. Hola, soy Marc Action, Stuntman e instructor de la Escuela Nivel Man Academy y hoy estamos aquí con nuestro especialista en armas, Otori, y vamos a hablaros sobre manejos de armas en el cine. Así que me gustaría preguntarte qué opinión tienes sobre las armas de Airsoft en el cine y por qué las usarías en lugar de otras. A ver, un arma de Airsoft, entre comillas, ¿vale? Dejemos esto muy claro, vamos a ponerlo entre comillas, es un juguete. Digo entre comillas porque a nivel legal, y además desde hace unos años ya no lo son armas de cuarta categoría y demás. Pero si la comparas con un arma real, una de Airsoft te puede lesionar, te puede llegar a hacer una lesión muy grave, por ejemplo si te dan el ojo, pero no te va a matar. Entonces la ventaja que yo veo de las armas de Airsoft en el cine es eso, que son mucho más seguras que un arma real o que una detonadora que se pueda utilizar. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros nos vamos a decantar siempre por la seguridad, por eso son las que solemos utilizar nosotros cuando hacemos rodajes y cortos y demás. Una detonadora obviamente es mucho más realista, aunque las de Airsoft hoy en día van muy bien. Cualquiera de Airsoft hoy en día imitan a la perfección las de verdad, se mueven a la hora de disparar, no vas a tener ningún problema. Pero no la acciona un cartucho de pólvora, por lo tanto nunca va a llegar a tener ese nivel de realismo que se busca para algunas escenas. Vale, es cierto que han ocurrido varios accidentes en el cine con armas, sobre todo tronadoras de fogueo. Y con Airsoft creo que nunca ha habido ningún problema. Así que te quería preguntar qué medidas de prevención tienes a la hora de hacer un rodaje con los actores, con, bueno, figuración no creo, pero a veces sí, con todo tipo de artistas para que no haya este tipo de inconvenientes a la hora de rodar. Hombre, aquí entra también el tema que decíamos antes, ¿no? Un arma de Airsoft, lo que como decíamos, es mucho más segura que una detonadora. Los pasos a seguir con cualquiera de ellas es muy básico, es verificar antes de entregarle al actor o a quien le corresponda que tanto el cargador como lo que vendría siendo la recámara de cada arma esté completamente vacía, no tenga munición, en este caso que no tenga bolitas. Y ya está, una vez hecho eso es que estas no tienen ningún problema. Y luego sentido común. Si el actor es un gilipollas, si se saca una bola del bolsillo y la mete, pues la va a liar. Pero al fin y al cabo, siempre que se entrega un arma, hay un armero o una persona determinada que está pendiente de esas armas. Si tú ves al actor meter una bolita, pues collejón y se la quitas. Además rima, ¿no? Entonces tú como armero lo que haces es, por ejemplo, yo soy actor, me tienes que dar un arma. Nah, yo por ejemplo esta, ¿vale? Yo te la voy a dar a ti, lo primero que voy a hacer es verificar que no hay ninguna bola en el cargador y que no haya ninguna bola dentro. Además, una cosa que a nosotros nos gusta también es que cuando se las damos a ellos, ellos también lo verifiquen. Le decimos que compruebe que por favor que no haya nada de munición en el interior. Y entonces él ya estaría listo para hacer las escenas que tenga que hacer. Una vez que termine la escena, nos acercaríamos y le pediríamos que por favor no la devuelva. Al estar otra vez en nuestra custodia, simplemente se guardan en el maletín en el que las hemos llevado y listo. Pero aún así, si tienen que volver a rodar una escena, repetiríamos otra vez todo el proceso, tantas veces como se la vayamos a entregar. Y así es como se graba de verdad, así es como hay que hacerlo, ¿vale? Claro, entonces los armeros lo que hacen es llevar las armas al rodaje, explicarles a los actores si no saben cómo se usan, estar a cargo de su custodia y de la seguridad tanto en el set de rodaje como de los propios actores. Entonces el arma va del armero al actor y del actor al armero. Si alguien se cuela entre medias, el armero va a decir no se tiene que meter nadie, así se evita que haya accidentes. Corrientes que realmente es lo que decía Otori. Si yo tengo un arma de fogueo, esta no lo es, pero si yo tengo un arma de fogueo y yo le quito el cartucho y meto una bala de verdad, lo mismo peta el arma, pero si el proyectil sale, quien le dé lo va a matar. Sí, o esquirlas o... Claro, si ya con una bola de Airsoft a lo mejor matar no, pero si te dan un ojo te puede dejar corto sin ojo. Y si le da una cámara de 20.000 euros seguramente la rompa.
Porque Eso sí. es un mal menor. Bueno, es un mal menor para ti. Entre una vida y una cámara, que se joda la cámara. Lo tengo claro. 20.000 pavos. Bueno, pues, te hipotecas. ¿Qué tipos de armas tenemos en el mundo del Airsoft y realmente en el mundo en general? Porque son réplicas. Vale, a ver, hay varias formas de denominarlas, ¿vale? Por ejemplo, se suelen separar en dos categorías principales. Es tu arma principal y tu arma secundaria. ¿Vale? Tu arma principal, por lo general, es el fusil, el subfusil, el rifle de precisión que lleves de inicio. Es decir, lo que tú vas a usar, ocurra lo que ocurra. Si llevas un bazooka de inicio, es un arma principal. Es que no creo que nadie lleve un RPG de inicio. Rambo lo llevaba. Sí, y disparaba 12 veces con él. También es verdad. ¿Vale? Entonces, no, tú por ejemplo, tú llevas tu fusil como arma principal y a no ser que al fusil le pase algo, se encasquille, se joda, te quedes sin munición, es raro que pases a tu arma secundaria. Claro. Normalmente las armas secundarias suelen ser lo más típico es que sea un arma corta, es decir, una pistola, ¿vale? Luego dentro de las pistolas sabéis que hay 1000 tipos, 1000 modelos, pero lo general es que lleves un arma corta. Hay casos que vais a ver gente que lleva un subfusil pequeño o incluso una escopeta, pero ya os digo, lo más típico, sobre todo en cine, sí está bien hecho, lo más típico es un arma corta como secundaria. Eso es la forma de denominarlo a la hora de cargarla tú. Pero luego lo que tienes pues tienes arma corta, tienes arma larga, tienes subfusiles, tienes rifles de precisión, que no sé si se ve por allí. Se ve. Y si no, pues hace así. ¡Dios, cómo pesa! Como de verdad, pero sin munición. Esta es otra, que siempre se dice, pues eso, típico armas de juguete y no sé qué. Vale, es un arma de juguete que pesa como la de verdad. Todo depende también de la marca que haya comprado producción o el armero que corresponda, porque hay algunas que son de plástico y no pesan nada. Claro. Quiero decir que con las nuestras, el peso que el actor va a tener que cargar, que eso siempre se ve en las pelis algunas veces, de llevar una de plástico y de repente va a coger una arma de estas y hace así y se pone a disparar ahí como un loco, ¿no? No hablamos de retroceso ni nada, que eso sería Un mundo aparte. muy aparte. Sí, pero se quedan 4 horas así, como se si quedan no así. pesara. Y sí es como- cierto que si te pones a hacer el tonto vas a tirarte así un rato, pero al final te digo yo que va a ir bajando porque pesa, ¿eh? Y por eso tiene pipo, o sea, si no, no lo tendría. Entonces, está bien tener este tipo de armas porque así los actores tienen que fingir lo menos posible y al final sale más realista. Se van a cansar, de verdad. Luego también está el director que te va a cortar 8 veces la escena para que el fusil no baje. Eso también. Lo dice por experiencia. Que quedó guay, que saliste muy bien en cámara en el vídeo de tus teorías. Es que estaba sin afeitar. ¿Cuál es el modelo de las armas que tienes que más te gusta? A ver, ahí tendríamos que entrar también en lo que hemos dicho antes. ¿De qué tipo? De primarias. De primarias yo el que más suelo utilizar, la verdad es que suelo ir un poquito más a los clásicos, como quien dice, y es un fusil, es un MK12. MK12. No sé cuál es. Es plataforma de M4 vulgarmente dicho, no, plataforma de M4 para que la gente lo entienda. Sería parecido a este, ¿vale? Este realmente es un M16, pero para que te hagas una idea la estética es muy similar, ¿vale? Además lo tengo igual que este, lo tengo montado también con unos cargadores cortitos, ¿vale? Y con una mira telescópica. Ya digo, estéticamente es muy parecido a este, pero no llega a ser este, ¿vale? Que luego la gente se pone muy quisquillosa con estos No temas. es este, es No parecido. es este, es parecido a este. Es que no le tenemos hoy aquí. Bueno, aquí sí, pero aquí ahora mismo no. Y ya si nos fuésemos a algo más moderno, uno de los que me han gustado mucho, que además está muy de moda, o sea que casi todo el mundo lo conocerá. Y recordar que esto hay que ponerlo al derecho, no al revés. Sí, que hay series Serie en de las que SWAT. se han puesto al revés. Y... ¡Qué SWAT! Perdón. Vale. Uno de los que más me gusta ahora mismo también es este. ¿Vale? Un M4 Urgi, MK16, según como lo quiera llamar la gente. Pero vamos, la base es igual, ¿vale? Base M4 o R15, como lo queráis decir. Y estos son los dos que suelo utilizar en Airsoft, lo que se llama de tirador selecto. ¿Y pistolas? Bueno, pistolas El- secundarias.
Vale, de secundarias yo tengo dos preferidas. Vale, la clásica 1911, como su nombre dice, tiene ya unos cuantos añitos, ¿vale? Pero es algo que, para mi gusto, nunca falla. Y luego hay una versión relativamente moderna que han sacado ahora los de SIG, que son las B320, tienen una versión cortita que es esta, que es la M18, o una versión un poquito más larga que es la M17. La verdad es que me han encantado, me han gustado mucho, además yo tengo las manos relativamente pequeñas, entonces se me queda un agarre muy cómodo con ellas. Tienes Glock, tienes Beretta, tienes infinidad siempre para elegir. Entonces, si es para ti a nivel personal, ya sea para actuar, para jugar o lo que sea, lo mejor es que te pases un día por una tienda especializada y veas con cuál te haces mejor. O te vengas a un workshop, trabajes con ella y decidas si es con la que te sientes cómodo o no. ¿Y las granadas? A ver, estas en específico, comprarlas te puedes ir olvidando. Sí. ¿Vale? Porque estas son las del ejército. Entonces, para conseguir estas, te las tienen que sacar de extraperlo. Ahí ya cada uno con sus... que esto es ilegal. No lo tengo claro. Hay un vacío legal. No, Hay un vacío ilegal. No lo sé. ¿Vale? A mí me las pasó un compañero. No sé si él puede tener algún tipo de problemas al sacarlas o no. También las sacó caducadas. No te va a pasar nada. Quiero decir que se supone que son para destruir y demás. Vamos a dejarlo ahí para no meter en problemas a nadie por si acaso. Pero hay marcas civiles, por así decirlo, que se dedican realmente pues, al mundo del airsoft, del paintball y demás, que te hace granadas de humo, detonadoras, incluso con bolas, otras con polvo. Hay una marca que nos gusta mucho, pero que en España es complicado usar, que también te ha hecho granadas de 40 milímetros, que salen. O sea, no es como la típica de eso que te salen las bolitas y ya está. No, sale la granada y a cierta distancia explota o empieza a salir el humo. Son una pasada, pero aquí en España es muy complicado utilizar. Luego eso es para usarlo en campo abierto y es cierto que al ser pirotecnia, Seprona muchas veces te dice que nanay, con lógica, ¿vale? O sea, es pirotecnia, es una putada, pero es pirotecnia. Ese humo supongo que es tóxico. Bueno, tóxico... O sea, que no se puede usar... Si yo la abro ahora mismo aquí... No lo voy a hacer. Pero si yo ahora mismo tiro ahí de la anilla como si no hubiera un mañana y sale el humo... Pues estando en una habitación cerrada como estamos, no vamos a ver nada. Pero no es tóxico. Pero tóxico no debería... A ver, también depende de cuánto tiempo te quedes dentro. Pero ten en cuenta que esto se utiliza para señalizar posiciones. Muchas veces tu propia posición, para que vengan a buscarte. Entonces, no te vas a tirar una granada cerca si sabes que no la vas a poder respirar. Quiero decir, ¿eso se podría utilizar en cine? Sí. Vale, y luego... Y las otras que hemos nombrado también, siempre y cuando producción y demás consiga los permisos adecuados. ¿Cuánta multa te pueden poner por llevar, por ejemplo, una pistola por la calle? No tengo ni idea. Más o menos. ¿Cuánto estimas? La última vez que escuché... Te ponen multa y te la quitan. Dicho esto, si tú tienes el arma registrada, va sin munición, va en su funda correspondiente y no lo tienes de fácil acceso. De fácil acceso o de uso rápido, que se suele decir. Es decir, que pase lo que pase, ya vayas en el coche, en el transporte público, tal, no puedas cogerla y montarla rápido, ni siquiera para asustar, no vas a tener ningún problema. Muchas veces, hasta que no las coges, no tienes forma de diferenciarla. Cuenta la leyenda que una vez alguien estaba haciendo una partida de eso, ¿verdad? Cuenta la leyenda que cuando eras joven, ¿no? Sí. No, tú no, otra persona. Nosotros no, por favor. Pero cuenta la leyenda eso, ¿no? Y que había alguien en un tejado con un francotirador, no sé quién sería. Y entraron los policías, ¿no? Eran policías nacionales Pero entraron... Sí, claro, entraron pistola en mano, entraron abiertos. Claro, pues ellos recibieron un aviso de que había gente con armas en un sitio en el que no debería haber nadie. Sencillo, ellos cuando llegaron allí... Ay. ¿Qué te pasa, Timo? Ahí estás muy bien, ¿eh? Ahí no se te ve. A ver, cuando la policía llegó allí por ese aviso, uno de los motivos por los que esta gente nunca llegó a tener problemas serios es porque les vieron a los policías antes que los policías a ellos.
Entonces pudieron dejar todo el material que llevaban en unas paredes y tal y esperarles ellos en otra. Porque, joder, lo que decimos, ¿vale? Esto parece de verdad. Tú imagínate, tú estás jugando una partida y de repente oyes movimiento a tu espalda, tal. Claro. Te giras con el arma para disparar. Lo que viene es un policía porque esa persona no tendría que estar allí jugando. Claro. No vamos a entrar en temas legales de cómo se tiene que proceder y demás. Pero yo soy el policía, voy a un aviso de personas con armas, se me gira un tío y me encañona, posiblemente le pegue un taponazo. Claro. Luego ya daré las explicaciones que tenga que dar, perderé mi trabajo si lo tengo que perder. Pero es tu vida, ¿sabes? Pero, correcto. O sea, yo soy de los de, si me estás apuntando con un arma, mi vida y la vida de la gente que haya mirado va por delante de mi trabajo y de todo lo que sea. Cuando entraron a esas personas que obviamente, pues yo que sé, estaban allí jugando y tal, entraron los policías y uno de ellos pues vio un arma en una pared. Y dijo, ¡hostia! Dijo, coño, un Scar. Un Scar, yo tengo una igual o algo así, ¿no? Sí. Y ya está, y no pasó nada. Nos fuimos y ya está, chicos. No fuimos, al final no fuimos, ¿no? Sí, nos dijo, chicos, no, aquí no podéis estar y ya está. Y que yo recuerde, no nos quitaron nada. No. Fue como, pues aquí no podéis estar jugando, bueno, no lo sabíamos. Es verdad que no lo sabíamos, creo. También eran otros tiempos, esto no estaba, bueno, iba a decir legalizado, es que tampoco está legalizado el Airsoft a día de hoy. Sí hay un registro para las armas porque son de cuarta categoría, pero el Airsoft no está legalizado, ni está reconocido deporte todavía, ni... Bueno, en realidad es que no es un deporte, ¿no? Sí. El paintball sí está reconocido como deporte. El paintball tampoco es un deporte. Y el ajedrez tampoco, según a quien le preguntes. Se supone que ibas a preguntar. No, yo no iba a preguntar nada, ibas a... Bueno, y las luces estas son luces, ¿no? Sí. Bueno, estos son luces químicas. A ver, no te voy a mentir, prácticamente casi cualquier joven en España las conoce, normalmente por borracheras y discotecas. Eso te iba a decir, no creo que sea por eso. Y fiestas, ¿vale? Pero esto se utiliza ya no solo en el Airsoft, en la vida real también, ¿vale? Tienen muchos usos finalmente. La gente dice, no, la rompes y tiene lucecitas. Sí, claro. ¿Vale? Se parten, las agitas. Se utilizan, por ejemplo, para marcar habitaciones en las que ya has estado, has verificado que no queda nadie dentro, entonces puedes partir una y la dejas en la puerta de la habitación para saber que no necesitas volver a entrar a esa habitación, pues yo qué sé, en caso de una evacuación o, por ejemplo, si es un conflicto con rehenes, ¿vale? Cuando entra el equipo táctico va pasando, va mirando todas las habitaciones y las van marcando. Si sabes que es por donde tú has venido y no hay forma de llegar allí sin pasar antes por ti. Bueno, de todas formas ya sabéis que a través de New Element se montan workshops en distintas temporadas del año. El próximo que tenemos es el 25 de mayo, por lo tanto podéis apuntaros, venir, conocer todo esto en persona, aprender un poco su manejo básico. Si alguien quiere ¿ves? Eso no sería un manejo básico. No, esto no lo sería por hacer. Esto es un talibán o un morador de las arenas de Star Wars. Puede ser. ¿Vale? Un talibán de... Si alguien quiere especializarse un poco más, simplemente tendría que hablarlo igual con New Element y se pueden hacer cursos aún más avanzados. Si queréis material, también os podéis poner en contacto con nosotros y os podemos recomendar siempre desde nuestra opinión. ¿Vale? Esto hay que dejarlo muy claro. Que sea nuestra opinión no significa ni que sea lo mejor, ni que sea lo peor, ni que sea verdad. Es opinión. A mí hay tiendas que me gustan más, tiendas que me gustan menos, y no quita que una sea mejor o peor que la otra realmente, ¿vale? Igual que con las marcas que os podemos recomendar y demás. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, uno de los servicios que tenemos en New Element Academy es que alquilamos las armas y obviamente alquilamos las armas junto con el armero latino. Alquilamos las armas tanto para particulares que quieran hacer sus videoclips como para productoras, producciones pequeñas, grandes, todo tipo de cortos, películas, de todo, ¿no? Pero siempre que vamos, llevamos también al armero, porque es ilegal alquilar las armas sin el armero. Esto tiene que quedar muy claro, no se puede. O sea, yo no puedo coger a una persona y decirle, toma, ala, para ti, y tú haz lo que te... No, porque Y te vas con ella y no vas a ver nada. Aparte de que te la puedes romper y tal, que eso puede pasar también, es que no vas a ver qué hacer, va a quedar mal y luego...
Sí, pero eso realmente ya sería hasta su problema. El Claro. caso es que allá donde vaya el arma tiene que estar la persona responsable de ese arma. Efectivamente. Para evitar todo tipo de males que puedan ocurrir, ilegalidades y etc, etc. Así que sin más dilación, nada, deciros que, como ha dicho Tori, vamos a hacer un workshop el día 25 de mayo y vamos a hacer manejo de armas, tácticas, interpretación y MMA escénica. O sea, vamos a hacer las 3 disciplinas que necesita cualquier actor para hacer una escena de acción y que quede bien, ¿vale? Que no sea un poco ridícula como muchas que hemos visto. Entonces nada, os enseñaremos lo que es necesario para ello y tendréis una escena grabada también. Tenéis toda la información en el primer comentario, en el comentario fijado. Así que nada, nos vemos el próximo día. Y si tenéis alguna duda o algún vídeo que queráis que hagamos más sobre armas, como cómo utilizar armas y demás, nada, nos lo ponéis y nada, vendré a molestar a este hombre y os haré el contenido, es así. Nada, ¿tienes algo más que Aquí decir? estaré. No, ¿Quieres pegarle un tiro a la GoPro a ver si lo aguanta? no. Iría en contra de todo lo que estamos diciendo. Sí, pero yo doy ideas. ¿Ves? Es un buen armero, porque si no me diría que sí, porque a mí se me va la cabeza y de repente, como lo de la granada, bueno, la voy a abrir, ¿vale? ¿Te parece? No. Sí. ¿Cómo has hecho tú esto? Sí, ¿Sabes? sí, ese tapón le puedes abrir mientras no, tires de la anilla. Pero tiro de la anilla también. No. Mira. 3, 2, 1. En serio, ¿es necesario tirar de la anilla? Tío, es que si no, no vende. O sea, hay que... Lo mismo no era necesario. Ya me estás consiguiendo otra. Sí, a ver, has dicho que no eran ni ilegales. No, he dicho que no lo sé. Bueno, ¿abrimos las ventanas o algo? Es que los vecinos se me van a asustar. Sí. A ver si aguantamos. Por lo menos no la roja. Habría sido un poco raro, ¿no? Que de tu ventana saliera... ¿No? No sé, sería cocinar algún tipo de químico. Sí. Lo que faltaba, que entre la policía por que piensen que está cocinando algún tipo de químico y se encuentren un arsenal. Pues que no suban arriba.